Aupa, bienvenidos a esta segunda entrega de Alkateak, la serie de entrevistas a las personas que han gobernado el Ayuntamiento de Plencia en las últimas décadas y con el que pretendemos repasar pues también evidentemente los últimos años de vida de nuestro municipio a través de las vivencias de esas personas, de esas personalidades que han sido alcaldes, alcaldesa de la villa de Plencia. Ya sabéis que arrancamos el programa dedicado a Isamari Zarauza, que arrancamos la serie con Isamari Zarauza. Hoy es el turno de Nicolás Oñate Landa, alcalde de Plencia durante 2 legislaturas, entre 1999 y 2007, y que recientemente además ha publicado Memoria Histórica de la Villa de Plencia, un repaso en 2 volúmenes a los más de 700 años de la localidad. También vamos a ver si el tiempo nos lo permite hablar con Nicolás Oñate de esta obra. De su biografía política cabe destacar su meteórica carrera, afiliado PNV a comienzos de los 90, en 1995 accedió ya a la Junta Municipal del partido y 4 años más tarde encabezó la lista del PNV en las elecciones municipales que acabaría ganando. Además, hay otros datos significativos en esa biografía política y también quizás contradictorios, como por ejemplo el haber podido disfrutar de 2 gobiernos con amplias mayorías absolutas, incluido el récord de votos alcanzado en las elecciones de 2003, o el de, por otra parte, haber sido el primer candidato gelchale en perder unas elecciones. De todo ello vamos a hablar. Antes que nada, Nicolás Oñate, gracias por aceptar la invitación de Plencia Televista para participar en esta entrevista. Igual, gracias a vosotros. Y por supuesto también gracias a toda la familia del restaurante Asador Ondarchape, que nos ha brindado este espectacular rincón en el que, pues bueno, da gusto hacer cualquier tipo de reportaje o de entrevista. En eso ya de entrada coincidimos, ¿no? Me imagino que perfectamente. Plenamente. Bueno, Nicolás, echando la vista atrás, ¿cuál es la sensación que prevalece a la hora de pensar en esos 8 años que estuviste al frente del ayuntamiento? Hombre, es una sensación estupenda. Yo creo que el acceder al ayuntamiento y trabajar a gusto, aunque trabajando mucho, por el pueblo de Plencia, pues es el mayor honor que puede existir. Luego la sensación, fantástica. ¿Cómo crees que se debería recordar esas 2 legislaturas? ¿Qué supusieron en la vida política, social, bueno, en la vida de Plencia? ¿Qué supuso para mí? No, para Plencia. Hombre, para Plencia, pues de encontrarla bastante deteriorada, puesto que el anterior alcalde, Antón Madariaga, se dedicó más al problema económico que existía. Al llegar yo, pues hubo que remodelar Plencia en su conjunto. Eso fue la primera legislatura. Y la segunda fue nuevos proyectos. Por lo tanto, creo que se le dejó a Plencia al cabo de 8 años, en un listón alto. ¿Qué buscabais a lo largo de 8 años? Como dices, se toman muchísimas decisiones, todas con un objetivo. ¿Qué modelo de municipio buscabais en los que por aquel entonces regíais el Ayuntamiento de Plencia? Hombre, el primer año, arreglar lo que estaba mal, vamos a decir, o deteriorado, o falto de. El segundo año, los primeros proyectos, nuevos proyectos. Y lo que luego no fue, pero sí estaba previsto, era poner una cota muy alta al pueblo de Plencia. Lo que es evidente, echando la vista atrás, como dices, sobre todo quizás en la segunda legislatura, hubo muchas inversiones, había una satisfacción quizás, por ejemplo, entre asociaciones y clubes deportivos, en lo que les podía aportar el ayuntamiento. Por otra parte, había quizás ciertas críticas a que todos esos recursos, o en gran parte, podían llegar por una venta de patrimonio. No sé si excesiva venta de patrimonio, no sé si compartes esa dualidad. Vamos a ver, en ningún momento, y si luego hablamos del libro, ahí está demostrado con números, en ningún momento venta de patrimonio supuso incremento patrimonial.
has hablado de, bueno, de las acciones o proyectos que pudisteis concluir. ¿Los que más satisfechos te dejaron o pasado el tiempo lo que más satisfacción te produce ya de aspectos concretos de las gestiones? No te entendí muy bien la pregunta. Digo, de todo lo realizado, no de lo que quedó por hacerse, lo que más satisfacción te produce, dices, bueno, esto sí que lo hicimos bien. Hombre, yo creo que las viviendas de Gaminiz y los garajes, que eran unidos con los de Azurtegui Ondo, pues yo creo que fue uno de los grandes aciertos, por lo que supuso y por su volumen. Luego si vemos, pues hombre, habrá cosas como el ascensor, que ha supuesto mucho, pero no era mucho volumen económico, o sea que hay proyectos de mucho volumen económico y proyectos con menos volumen, todos ellos, bajo nuestro punto de vista, importantes. Y luego, eso es objetivo, los que tienen mucho volumen, los que aportan, pero desde un plano personal, algo que fuese casi un empeño, o igual fue eso, como dices, lo de las viviendas de Gaminiz. Las viviendas. Las viviendas de Gaminiz. Y en el otro lado de la balanza, el mayor error de esos 8 años. Pues el mayor error quizás fue no volver a retomar el plan general de ordenación urbana, no rematar el tema de piscina y dos temas políticos fundamentales. Uno, que de la revista que se empezó a publicar del ayuntamiento solo sacamos 2 tomos. Eso fue un error terrible, porque fue no explicar bien al pueblo las cosas que se hacían. Eso me das pie a la siguiente pregunta, porque bueno, ahora haciendo un poco de abogado del diablo, evidentemente siempre hay voces críticas y bueno, hay quien en su momento definía vuestra gestión o tu gestión como oscurantista, también muy personalista. ¿Qué tendrías que decirles? Hombre, mira, si tú accedes a un ayuntamiento con un concejal y quieres que se haga todo lo que tú piensas, pues hombre, yo creo que vas bastante mal. Vas bastante mal democráticamente y vas bastante mal técnicamente. Si la legislatura siguiente vas en vez de con 1, con 2 y pretendes eso y más, pues hombre, vuelves a tropezar en la misma piedra. Yo creo que no hay que explicar muchísimo más. Bien, sí, sí, está... Creo que es explicativo el tema. Sí, sí, no, está claro, si recordamos Claro, quiénes eso- estaban en esa situación, pero... Eso traduce en que ese pataleo coge como defensa acusar del oscurantismo. No, no. Yo hay un tema que me han contado de queja de los independientes sobre el libro registro, que es una cosa que es de llamar la atención. El libro registro es un libro en el cual se ha de constar todas las entradas diarias. Entonces, hay una persona dedicada, todas las entradas, pasar en una ficha a ese libro de registro. Ese libro de registro no puede estar por los mostradores. No puede estar. Es algo que tiene que estar custodiado. Y que si tú lo pides, se te da. Pero si lo pides. Pero no andar por aquí, pululando como si fuese. Eso es sagrado. Bueno, pues hay malas interpretaciones. Eso es oscurantismo, ¿no? Eso es orden. Sí, sí. O sea, que bastaba con haberlo solicitado para acceder a esa información. ¿Cómo así se hacía? Bien, pero esto también es una apreciación que puedo compartir yo en el caso de Palencia o en cualquier otro caso. No, me refiero, no, la siguiente pregunta, o en el caso de Nicolás o de cualquier otro alcalde. Gobernar con mayoría absoluta no puede hacer perder un poco
el pulso de la calle, tener una tentación de tirar de rodillo y de gobernar también solo para los nuestros? Vamos a ver, hay dos partes ahí. Una, la primera que has dicho, que es gobernar con mayoría absoluta, puede suponer rodillo. Creo que tienes razón, es un peligro. Depende cómo gobiernes. No supone bionímicamente mayoría absoluta, rodillo. Hay un riesgo, indudablemente. Luego depende cómo lo hagas. Mira, yo a las mañanas trabajaba, que abría el ayuntamiento. Yo abría. El primero en entrar al ayuntamiento era yo, antes que la policía municipal. Yo volvía a trabajar a la tarde al ayuntamiento y la tarde estaba dedicada a recibir a la gente. Ahí están los grupos deportivos, culturales, la gente del pueblo. La secretaria tomaba nota de las solicitudes y yo las tardes recibía a la gente. ¿Para qué? Para escuchar. Luego no sería tanto rodillo, porque para hacer rodillo no escuchas. La segunda parte de la pregunta era... No, es un poco lo mismo, si al final se puede acabar perdiendo el pulso un poco de la realidad, de acabar gobernando para los nuestros, cada uno para los suyos, bueno, evidentemente. En el para los nuestros, si no haces diferenciación al oír a la gente, tampoco la vas a hacer al ejercer el trabajo. Bien, perfecto. Hablabas ahora de tu dedicación, ¿no?, en esos años de gobierno, y me da pie a... Hablabas de las horas que metías. Fuiste el primer alcalde en tener una dedicación exclusiva y en además tener un sueldo, lógicamente, por ello. ¿Era necesaria en un pueblo como Plencia esa dedicación exclusiva? ¿Por qué entonces sí, un año antes no, o 3 años después sí? ¿Hoy es también necesario? Yo creo que es necesario. Mira, yo intenté no liberarme. Yo accedí en mayo y me liberé en octubre. Sí, perdona, porque de hecho, eso ahora que dices es importante, no lo lleváis en el programa electoral, que el alcalde se liberase, ¿no? No. El director gerente de mi empresa me dijo: Nicole, te estás equivocando. Libérate, nosotros te damos la excedencia y te guardamos el puesto de trabajo, encantados. Pero no vas a poder. Con todo no vas a poder. En octubre me reuní con él, le dije: tenías más razón que un santo. No puedo darme la excedencia. Yo pasé esto, nosotros somos un partido asambleario. Pasé por la asamblea lo aceptó, lo llevé a pleno, votaron a favor, los míos lógicamente. ¿Tuviste mucha oposición interna a Tomás Amedia? No. Mayoría absoluta a favor de. Ninguna. Ni hubo discusiones tampoco. Pero es que los independientes votaron a favor. Sí, sí. Hombre, dejaron una coletilla para que nosotros podamos hacer también cosas. Ya se estaba empezando a ver como ellos querían. Bueno, de hecho, ningún alcalde ha revocado esa decisión. Ahora ya a partir de ahí todos los que han pasado, bueno, o alcaldes o concejales, tenientes... Incluso Bildu se abstuvo, o sea que tampoco... Sí. Otro tema es ya la cuantía, ¿no? Uno cómo decide qué sueldo ponerse a sí mismo, ¿no? Porque eso no se suele dar en... Pues yo miré dos cosas. Primera, cuánto me permitía la legalidad. Y segunda, cuánto ganaba yo en la empresa. Estuve debajo de la legalidad y debajo de lo que yo ganaba en mi empresa. Por lo tanto, entendí que no estaba haciendo ningún disparate. Otra cosa es que haya un alcalde jubilado. Es decir, que no esté trabajando con sueldo en una empresa. Pues hombre, no puede cobrar sueldo, porque está cobrando pensión. Aunque la dedicación al pueblo sea la misma, Aunque la evidentemente. dedicación al pueblo sea la misma.
si puede adjudicarse dietas y otras cosas, pero no soy. Yo hice menos dinero que mi empresa, menos dinero de lo que permitía la ley. Continuando un poco con esa legislatura, oyendo al final, decía antes que hay en tu biografía política hay algunos datos contradictorios, ¿no? Nadie puede olvidar que ha sido, de momento, el alcalde más votado de nuestro municipio. ¿Y cómo se explica pasar de esa mayoría absoluta a perder unas elecciones? Yo voy a decir algo que no es políticamente muy correcto. Nosotros tuvimos un problema interno. Eso te iba a decir. ¿Crees que te vencieron desde dentro? Probablemente conoces tú como el pueblo que hubo un problema. No es que, no es exactamente lo que comentas de vencerme los de dentro, sino que el pueblo vio que había unos roces, unas fracturas, o como quieras llamarle. Y eso la gente no lo quiere. La gente, cuando ve discusiones ruido dentro de un partido, se retrae. ¿Te arrepientes quizás de aquella lucha interna, de que se fracturase igual el partido y ya está una clave interna, no de municipio? Bueno, una vez de que pasó lo mío, pues el partido se arregló las cosas y hoy día está perfectamente bien, sin ningún problema, absolutamente nada. Yo no sé hasta qué punto, yo sé, mira, hubo un 31% de abstención. Siempre que ha habido un cambio político, ha habido un aumento de la abstención. Siempre. Del 27 al 31 aproximadamente. Es esa gente que da el poder, que se retira. Y luego indudablemente gente que votó independientes. Eso está claro. Nosotros bajamos en votos. Hay quien, el caso es que desde entonces EAJ-PNV no ha recuperado el ayuntamiento, se ha ganado unas elecciones, las últimas, y hay quien no comparte que Plentzia no esté gobernado hoy en día por la lista más votada. ¿Tú cómo lo ves? Mira, cuando yo perdí las elecciones, perdimos por 8 votos. Que en la siguiente legislatura se perdieron por 6 votos. En esta legislatura se ha ganado. Han faltado 3 votos para la mayoría absoluta. Y se le han sacado a los independientes 485 votos de diferencia. Esos datos, después de 30 años de gobernar el municipio, pues es fácil que te pongan no de uñas, pero sí, pues hombre, en una tesitura no muy agradable. Que ahora digan que no hay pacto. Bueno, pues que digan, a verlo haylo. Pero bueno, pero en cualquier caso es evidente, eso nadie pone en telejuicio, que es legítimo y que, por ejemplo, si estoy equivocado me corriges, en 2007 hubo un intento por vuestra parte de conseguir el apoyo del PP para haber gobernado sin haber sido la lista más votada. Esa es una mentira. Dicha por Basagoiti, ¿eh? Como la copa de un pino. Basagoiti también miente. No, digo que no, que ahora aquí no, que la fuente es... No me digas Basagoiti como si fuese... No, digo de dónde sale la fuente, Bueno, incluso yo lo te mismo. voy a demostrar. Sí. Es que las cosas, a mí me gusta demostrarlas. Mira, yo hay una cosa en la vida, ya te digo a nivel personal, que no aguanto. Y es la mentira. O sea, yo podré pasar por muchas cosas, pero que una persona mienta, no puedo. Me suele. Cuando salieron las elecciones, en la asamblea del PNV, Nicolás Oñarte, dijo que no quería pactar
hubiese votado al PNV. Tampoco hubiesen dado las cuentas. Tampoco hubiesen dado las cuentas. Bien, simplemente para aclarar a los telespectadores de Prensa Televista de dónde sale. Yo recuerdo perfectamente, han pasado 10 años, pero bueno, como por mi profesión me tocaba, al día siguiente de las elecciones hubo una rueda de prensa del PP de Vizcaya y el señor Basagoiti dijo que los responsables del PNV de Plencia, y creo que era de Sestao, eso tengo la duda, pero sí, estoy casi al 100% de que era también de Sestao, se habían puesto en contacto con ellos para conseguir un acuerdo para respaldarles, simplemente para dejar bien claro de dónde venía esa fuente. Es más. ¿Pero lo recuerdas eso? Sí. Es más, Basagoiti se estaba refiriendo no a Plencia. Bueno, pero dijo Plencia, sí. Sino al PNV de Bilbao. Vale. Yo, desde aquí, a México, al señor Basagoiti. Señor Basagoiti, usted ha mentido. Bueno, el caso Isamari Zaroza se convierte en la primera alcaldesa de Plencia. En teoría te hubiera tocado completar esa legislatura como portavoz de la oposición. No lo hiciste por motivos de salud, por una cuestión política, por todo. Por motivos de salud. A mí, ahora hace 8 años más 8, 9 años que me operaron. No me acuerdo la fecha. Bueno, yo hace poco de salir las elecciones, yo me quedé de concejal, pero ya me detectaron. Luego me operaron más tarde, porque ahí me hicieron la operación con láser, por una serie de circunstancias. Pero ya me detectaron un cáncer de laringe. Entonces, no era conveniente ni lógico que yo estuviese. Además, era prescripción médica. ¿Te hubiera gustado poder estar en la oposición esos 4 años trabajando desde la oposición? Pues hombre, o después de ser alcalde. Pues visto ahora, me hubiese gustado. Visto ahora cómo transcurrieron las cosas, me hubiese gustado. No porque mis compañeros no hiciesen buena labor, sino porque yo conocía mucho más todo lo pasado. Y como los que entonces estaban, cada 2 por 3 hablaban de lo pasado, al que mejor podía defender era yo. Ahora que hablas de eso, también hay una leyenda urbana que dice que Nicolás Oñate, o que la sombra de Nicolás Oñate ha sido muy alargada, que desde detrás del telón también ha manejado los hilos. ¿Es verdad? Vamos a ver. No es verdad. No es verdad en esos términos. Bueno, es una forma de retórica de explicarlo, sí. Vuelvo a decir que somos asamblearios. En el 2011, si no me equivoco, la segunda... Lehendakari del Partido Nacionalista Vasco soy yo. Por lo tanto, pues en mí recae las directrices del partido político. Es decir, eso es por cargo. No es porque yo esté en la sombra ni yo. No. Simplemente porque es mi puesto de trabajo dentro del partido. Y a él me debo. Por lo tanto, no es gobernar. Es simplemente ejercitar las directrices políticas del Partido Nacionalista Vasco. ¿Qué duda cabe que en todas las asambleas que se celebran, yo con 8 años y con mi carrera política en Plencia dentro del partido, pues tengo un peso específico? Si eso se llama estar en la sombra, pues he estado en la sombra. Pero eso se llama hacer política. Bueno, y después de todo eso, si me permites, nos plantamos en el presente. ¿Cómo calificarías este primer año que se va a cumplir ahora, está a punto de cumplirse, de gobierno de H. Bildu al frente del ayuntamiento, después de esas 2 legislaturas de independientes, sobre las que después también sí vamos a referirnos allá, pero ¿qué te parece este primer año con David Crestelo al frente? Hombre, yo no tengo tengo buena relación con él. Yo no tengo mala impresión de David Crestelo, ni mucho menos. Otra cosa es, pues que está actuando si antes hablamos mayoría absoluta, aquí hay una mayoría absoluta.
entre EH Bildu y Grupo Independiente. Clarísima. Entonces, bueno, si antes había peligros, y digo peligros, entre comillas, también ahora hay peligros. Con una, no sé, implicación muy fuerte. Que hemos sido minusvalorados. EAJPNV. EAJPNV. Yo creo que lo que se ha hecho ha sido una pura venganza. Una pura venganza. Y me pueden decir que no hay pacto. Me pueden decir. Porque tú fíjate cuáles me han dicho que son las frases que dijo Isa María Zarauza en la entrevista que le hiciste. Dijo, nos planteamos a quién dar el ayuntamiento. Coño, es una frase, perdón por lo de coño, es una frase un poco dura. ¿A quién dar el ayuntamiento? Y sigue. No le dimos a HB, le dimos a David Crestelo. Curiosa frase. David Crestelo debe ser un ente. Por ahí, no sé, si la afiliación política. No. La afiliación política de David Crestelo está clara. Es EH Bildu y él nunca, que yo sepa, ha rehuido de la misma. Pero bueno, eso, Sí. mira, a mí me pasó. Bueno, a mí no estaba yo. Con el PP decían que no había pacto. En la legislatura anterior, Con Chomin. Chomin, el concejal del PP. concejal del PP, de 200 y pico votaciones. O sea, 4 años de gobierno, por 6 plenos cada 2 meses, Al por año. 7 votaciones, más de 200 votaciones al año. Coincidieron en todas, una por una, todas las votaciones. Hombre, igual eso no es pacto, no sé. Bueno, volviendo a David Crestelo, ¿algún consejo? A David Crestelo. Sí, porque digo a David Crestelo porque es el alcalde ahora del municipio, desde esa experiencia a la que te referías tú. Que no se fíe de nadie, que mire para atrás todo el tiempo. Que no, bueno, hacia ninguno, o sea, que no se fíe de nadie. De nadie. De nadie. Que mire para atrás todo el tiempo. Y que tenga confianza. Que no tiene por qué hacerlo mal mucho. En vez de preguntarte por las virtudes que debe tener un buen alcalde de Plencia, repetimos desde esa experiencia importante de 8 años al frente del ayuntamiento, pero bueno, lo vamos a hacer de otra manera, ¿no? De todos los mandatos habidos desde 1979, ¿cuál se aproxima más a tu ideal y por qué? Evidentemente dejando al margen tus 8 años. El de José Arriola, Bicho Enlaro de Goitia, el que compartieron Antonio Rucci, Juan Marilanda, el de Antón Madariaga, el de Isa María Zarauza. El de Arriola. El de Arriola, ¿por qué? Bueno, yo creo que fue un hombre, pues, sin grandes conceptos, pero que pisaba el pueblo todo el día. Todo el día. Que veníamos de una dictadura que era la primera vez que se gobernaba en la transición y que había muchas rencillas en el pueblo. Estaba muy difícil y que no había dinero. ¿Y el mandato que más se aleja de lo que tú entiendes debe ser...? Me haces una petición. No, si puedes pasar, ¿eh? Puedes pedir el comodín de la llamada. Pero... Pues es que el que menos, y puedo decir cualquiera, Sí. pues está claro los 8 últimos. ¿Por qué? Es ya ¿Por qué se ha enquistado esa relación entre PNV y Grupo Independiente, no? Pues mira, una parte te comentaba antes, Sí. que era venir como concejal y querer hacer lo que quieres y que tenga que salir lo que tú digas. Pues no, a la siguiente con 2 concejales y volver a hacer lo mismo. Y entre esas 2 legislaturas poner demandas judiciales al alcalde, que perdieron todas, que las pusieron.
nivel, eso en cuanto a las relaciones, a nivel de gestión, bueno, eso ha provocado ese enfrentamiento. Sería bueno que no hubiese trincheras en un pueblo como Plencia, ¿no? Sería bueno. Sería bueno. Y yo, a nivel personal, pues sí tengo mis diferencias. ¿Por qué? Porque ha habido momentos que he pasado mal. Mal en el sentido de malos ratos. Pero a nivel político no. Ellos han sido independientes y yo PNV. Y punto. ¿Se puede reconducir esa vida política, incluyendo TNH Bildu, en el municipio? ¿Se puede llegar a cierta normalidad? Yo creo que en este momento, yo creo que hubo más enemistad a nivel personal que a nivel partido. Vale. Volviendo a lo que decías, has dicho que la gestión que más aleja de tu ideario sería la realizada por el gobierno que encabezó Isabel Mari Zarauza estos últimos 8 años. Los principales errores, bueno, también se ha hablado mucho, y eso es evidente, ¿no? Les ha tocado quizás gobernar en plena crisis. No sé si eso ha podido tener algo que ver. Mira, quisiera darnos datos porque a mí siempre me ha gustado dar datos. Y hay una leyenda urbana, esto sí que es también una leyenda urbana de la crisis en el ayuntamiento. La crisis ha padecido los plencianos, el ayuntamiento. Datos contrastables, contrastados, para demostrar eso que igual a la gente le ha sonado. No hay dinero en el ayuntamiento. Yo me lo he creído. Pues yo te voy a dar 4 cifras, 5 cifras de dinero extraordinario. Dinero extraordinario proveniente gobierno vasco, gobierno central y diputación. Extraordinario, no recursos normales. En el 2007-2015 se ha recibido un 315% por más de dinero que los 8 años anteriores. Supone dinero, Yendo a más concreto, año 2009, el 79% de las inversiones que hizo el ayuntamiento, dinero extraordinario. En el 2010, el 63% del dinero que se hizo en inversiones, dinero extraordinario. En estos 2 años, el ayuntamiento recibió en dinero extraordinario 2.800.000 euros. Tú fíjate lo que se puede hacer con 2.800.000 de dinero extra. ¿Y qué le dejó el PNV a los independientes? Ese PNV que hizo ventas y no sé qué, no sé cuánto. Pues le dejó 3.394.000 euros. ¿Sabes cuánto es en pesetas? 563. Es mejor no pasar a pesetas. 563 millones de pesetas. 563 millones de pesetas. Pero ¿cuánto recibió de diputación? Pues recibió 67% más que los años míos. ¿Y cuánto recibió de IBI? Pues el 77% más que los años míos. ¿Y a dónde se hizo con ese dinero? ¿A dónde fue ese dinero? ¿A dónde fue? Pues mira, en mi época el remanente de tesorería aumentó en un 115%. Y en la legislatura que estoy comentando, las dos legislaturas, bajó, no es que subió, bajó un 49%. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Si no se ha ahorrado, si no se ha aumentado el remanente, pues gastarlo, se ha recibido. pero no gastarlo. Por Es ejemplo, que el dinero se puede gastar, hombre, nadie se queda con el dinero. El dinero está ahí, pero se gasta bien o se gasta mal. bueno, las cifras están... Entonces, las cifras son esas. Seguro que... En mi libro están todas las cifras. Claro, seguro que hay otra interpretación de esas cifras. Digo, igual hay alguien que haga otra interpretación. No puede haber. No puede haber. No puede haber por lo siguiente. Si hay, como son cifras del ayuntamiento,
el ayuntamiento ha mentido. Si hay, como son cifras de Diputación, Diputación ha mentido. Bueno, Esas cifras. entonces la diferencia estará en que si se ha invertido bien o mal. Exactamente. Se considerará que se ha invertido bien. Exactamente. Sí. Ese es el tema. Vale. Entonces, por eso he dicho que para mí fue mala gestión. Perfecto. Mal está que yo diga que la mía fue buena gestión. Pero aprovecho y lo digo. Te referías ahora a ese libro, a esa obra, a esos 2 tomos sobre la historia de nuestra localidad que acabas de publicar. ¿Qué te ha impulsado a hacerlo? ¿Qué buscas con esa publicación? Pues mira, de Plencia se ha escrito mucho, pero todo lo que se ha escrito han sido, vamos a decir, capítulos sueltos, o temas, mejor que capítulos, temas sueltos. Por ejemplo, pues, no sé, constructores de barcos, o la náutica, o la no sé qué. Entonces de eso se ha escrito mucho y bien. Pero no hay una historia de Plencia de principio a final. Es decir, una historia continuada, una historia que diga lo que ha ido pasando a través del tiempo. Eso es lo que yo echaba en falta. No debe ser, evidentemente, nada fácil realizar un proyecto tan ambicioso como este. ¿Qué metodología has seguido? ¿En qué fuentes te has...? Me ha costado 4 años de trabajo dedicado a ello. Porque yo cuando dejé el ayuntamiento y me operaron, me jubilé también. Mi mujer se jubiló. Entonces cambiamos de vida, fue todo nuevo, ya poder estar con la familia, poder disfrutar y jubilados. Y yo me dediqué a escribir. Entonces, 4 años he estado escribiendo libros. Yo tengo otro libro, pero 4 años en De Baskonia, ¿no? Sí. la historia de Baskonia. Entonces, en esos 4 años, pues guiado por esa... Pues, claro, muchos datos los tenía yo conocidos de cuando estuve en el ayuntamiento. Y luego, pues hombre, he rebuscado en Diputación, he rebuscado en Internet, he rebuscado a base de estudiar y buscar. Me he apoyado en textos que también estaban ya editados. Pues cuando eran temas puntuales, pues este tema, pues si había algo editado, iba a ello. Sí. Y si no investigaba. Claro, lógicamente, el segundo tomo, que es la época moderna. Desde 1999 hasta 2015. Pues es mucho más detallado que el primero. ¿Por qué? Pues porque en el año 1500... Sí, los pues datos eran... Sí. No estábamos ni tú ni yo aquí. No. Sí, bastante más tarde tampoco, por lo menos en mi caso. Hablando de libros, de historia, en definitiva de comunicación, ¿consideras que Plencha Televista ha trabajado alguna vez al dictado de algún partido político, de algún grupo político? No creo. Te voy a decir por qué. Bueno, no creo, no. Sé que no. Igual está también mal que lo diga. Pero desde el ayuntamiento el que más ha trabajado, quitando lo que es la fundación, por Plencha Televista, ha sido otra vez el Mendalet. Y a mi servicio no ha estado nunca. Ni por forro. ¿Y el del resto? Pues deduciendo lo mismo, entiendo que no. Porque si al que más ha trabajado no se lo han pagado, no se lo van a pagar al que menos ha hecho. Tampoco había un interés, ¿no?, en dictar nada. No. Por eso, No. o sea... No. Quiero decir que, hombre, si yo no he pedido nada y a mí no me ha dado nada y yo he hecho por Televista, pues a los que han hecho menos habrán pedido y menos les habrán dado. Por cierto, que antes cuando rebatías con datos esas acusaciones de oscurantismo en la gestión, sí que hay un punto, no voy a decir yo de conflicto con Plencha Televista, porque no era así, era decisión del Pleno del Ayuntamiento, pero no erais partidarios de que se grabasen los plenos. ¿Por qué? Mira, la mala experiencia de esa revista que te he comentado, De los independientes. Los independientes, nos daba un índice muy grande de cuál era la utilidad
era potestad del potestad. ayuntamiento, sí, sí. Entonces, Pero ¿no consideras que es positivo que el pueblo, el que quiera, evidentemente, y al que llegue, pueda tener la información de primera mano, la que aporta el alcalde, la que aporta el portavoz de la oposición, la que aporta el concejal de turno, para que pueda sacar sus propias conclusiones? Porque no todo el mundo tiene tiempo o le da pereza en ir al ayuntamiento, interesarse por este tema, por el otro. ¿No es bueno para la salud social del municipio que cuanta más... Dices, está el libro de registro, si alguien lo pide, puede acceder a ello. Evidentemente se puede ir a hablar con el alcalde y tener datos sobre lo que sea. El que se tenga acceso a lo que se debate en un pleno, a mí, personalmente, ya como vecino, me parece positivo. dos cosas. Una, están publicados y son públicos. Sí, sí. No solamente los plenos, sino las actas de plenos. Pero además, fíjate, si soy favorable a que cuando la utilización es buena, se haga que quitando PTV, el único que tiene todos los CDs, todos, cuando digo todos, de PTV, ¿De plenos? los plenos, otra vez el Mercedes. Vale. Bueno, ahora, eso es porque ahora efectivamente se pueden grabar. Eso es, sí, sí, porque así no hay que acudir al pleno para si tener yo información. en contra, Sí, no sí. los tendría. Ya. Pues yo tengo todos. Vale. Vamos a ir terminando. Como lo vamos a hacer en esta serie de entrevistas a los que han sido nuestros alcaldes y alcaldesa, con una definición rápida de personas que han tenido una relevancia en la política, en la vida social de nuestro municipio, o que han compartido con vosotros en cada caso esas horas, esos años de gobierno y trabajo en el ayuntamiento. Yo te doy unos nombres y tú me das el calificativo que te venga o la definición que tenga en la cabeza. Por supuesto, si en algún caso prefieres omitir la opinión, totalmente comprensible. Comenzamos. Bichor en Laro de Goitia. Un hombre recto, Antón Madariaga. muy buen economista, Javi Artaza. sincero, Ricard Francés. ni fu ni fa. Gorka Aguinaga. Pues es también sincero y servicial, Isamari Zarauza. medradora, David Crestelo. yo creo que un hombre popular, Elizabeth Uribarri. buena oradora, Nicolás Oñate. muy entregado. Vale. ¿Hay alguna pregunta que no te haya formulado y a la que querrías responder? No, yo, hombre, si quisiera un poco recordar lo que se hizo y lo que se dejó de hacer. Pues ahí tiene la cámara. No, ahí está. Más que nada, pues por recordar un poco lo que es la legislatura, ¿verdad? Vamos a ver. De tu mandato hablamos, de los 8 años de... De los 8 años. Vale, sí. De los 8 años. Yo empecé con la Ribera. La Ribera era un auténtico desastre. Hice una Ribera nueva. Arreglé el jardincito, le llamaban el jardín de Nicol, que es el jardín del sanatorio. Había otra, sí, definitivamente. Sí, le llamaban el jardín de Nicol. Sí. Y además, yo tenía mote, Sí. que era jardines. Ya había oído otro, si me permites, ya en estas, también qué no? relacionado con eso, ¿no? Nicol Flores, sí, sí. Ah, bueno, bien. Es el mismo gremio, es el de la jardinería, sí. La verdad es que creo que un pueblo como Plencia, con lo que tenemos, y hoy desde los Nacharpe, se puede ver, con lo que tenemos, tener el pueblo con jardines bien, yo creo que es una maravilla. Es mi forma de pensar. Coñi Portal, el paseo de la playa, que era, aquello era, no sé si os acordáis, pero Sí, un sí, desastre. sí, hombre. Villa Basoena, el gran archivo histórico, que era un caserón. Lo que pasa que, perdona, ahora simplemente no es por material, hablo de memoria. Se hizo el archivo, pero no se puso operativo para el municipio, de verdad, o sea, hablo de memoria, o sea... Otra leyenda urbana. Ah, vale. Vamos a ver. Sí, sí. Incluso se pusieron los archivadores ignífugos. Se compró toda la maquinaria, se puso todo el mobiliario de lo que es la parte superior, que es lo que es archivo histórico. Sí. Quedó pendiente de pasar el puesto de trabajo
Sí. 4 cosas que no dio tiempo a... Que no dio tiempo. Vamos a ver. Lo primero fue la escuela. Yo conseguí el terreno, pero no me dio tiempo a la escuela. Metí en los presupuestos una partida económica, pero llegaron las elecciones. Bueno, la escuela la han hecho por luego los suerte independientes. es un proyecto culminado, sí. O sea que, bueno, ha hecho los independientes, la ha hecho el gobierno español. No, digo que está culminado el proyecto, que al final... Por eso hablábamos de esos dineros. Eso hizo el gobierno español. Bueno, como igual también el paseo de la Ría, ¿o no? Hay costas también tendría algo que ver, ¿no? Costas. Sí, digo, no, por darle al César lo que es del César, sí. No tengo ningún inconveniente en considerarlo. Costó mucho sacar las costas de ese paseo. Eso sí. El dinero de costas y el mérito de costas. El trabajo del ayuntamiento. Sí. Unas nuevas viviendas de protección municipal que tenía la previsión de hacerlas detrás de las puestas. Matallune, Pues en la parte de atrás. Pues eso era Barrica ya, ¿no? Ahí hay un terreno enorme que es Precia. No sé qué dirán los de Barrica. No, que es broma. Que no, que hay para el terreno. Que sí. Los pantalanes, que también se quedaron. Los pantalones en la Ría. En la ría. Los ascensores, 2 ascensores. Uno en el Batela, que iría a salir arriba a la plaza. ¿De las escaleras del Cristo La arriba? escalera de Cristo. Y otro en las casas nuevas. En el barrio. En el barrio. 2 ascensores. No, pues esos son proyectos que se pueden retomar quizás. Hombre, yo espero que sí. Como proyectos así un poco de entidad fueron esos. Sí, yo Que creo. eran pues proyectos, vamos a decir, inmediatos. Y uno que se me olvidaba, que es una talasoterapia encima del parking de Arpillao. El parking de Arpillao que da al Calleder. Sí. En la zona que da al Calleder tiene unos, ahora te has fijado, unas columnas que sobresalen, Sí. que se apoyan abajo. Ahí se podía haber levantado una talasoterapia. Eso ya Lo que vemos. pasa es que eso hay que hacerlo con Diputado. un hotel. Y para poner hotel como hay el trekking de costas, cogía ese terreno, no se podía. Era inviable. Pero conseguimos que eso ya sea urbano, que eso fue otro logro. Entonces ya se podría hacer ahí lo que se quiera. Bueno, pues ahí están esos proyectos. Eso es todo urbano ya. Esos proyectos que Eso quedó ahí pendiente. no sabemos si se retomarán en algún momento, Yo ¿no? espero que poco a poco se vayan haciendo. Bueno, pues Las piscinas. sí. Hoy en día parece que a un proyecto de esas características se va más con la idea de algo mancomunado entre comillas, ¿no? Que no sea el peso solo para un municipio. Yo sigo con el proyecto antiguo. Sí vi la entrevista vuestra, ¿eh? Por cierto, le tengo que decir a Miquel Bengoechea que cuando hable con criterio. Bueno, eso... No porque yo el nombre mío. No, digo, que sí, No que eso sí, hubiese- que eso no sí. hubiese dado, yo no hubiese dicho nada. Sí, no, que cada uno responde, quiero decir que eso, que cada uno responde de sus Yo sigo palabras. apostando. Lo que pasa es que hay que retomarlo. No se explicó bien el tema al Calle. Sigo apostando por Calle. Bueno, pues esa es la apuesta. Veremos a ver si algunos de esos proyectos que dejó en barbecho por falta de tiempo Nicolás Oñate Landa después de sus 8 años de mandato. Hasta aquí, Nicolás, de nuevo muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. El siguiente turno, por orden cronológico inverso que estamos siguiendo, será el de Antonio Rucci, que compartió legislatura con Juan Mari Landa. Así pues, hablaremos en las próximas semanas. Estén atentos a sus televisores, a internet también, con Andoni Urruchi. Lo dicho, muchísimas gracias, y también muchísimas gracias de nuevo a toda la familia del restaurante Asador Ondarchape, que nos ha permitido realizar esta entrevista desde aquí, que, como decía al principio, da gusto y se hace con otro talante. Yo 2 cosas. Una, la que has dicho, de agradecer a Ondarchape, y otra, pedir disculpas por la poca calidad de voz. No, al revés, gracias por el esfuerzo, eso evidentemente es innegable. Las gracias son las nuestras. Es que ricasco.